El tren de Aragua es un libro sobre la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Es un libro de periodismo de investigación, tiene 8 capítulos, un prefacio, un prólogo y un epílogo. Todo lo que aparece en el libro ha sido confirmado por la autora Rona Rísquez y es un libro que cuenta todo lo que no se sabía sobre esta banda terrible. Bueno, mi nombre es Sergio Dávar y soy el editor de Editorial Dávar. Desde hace años trabajamos con libros que son libros como muy urgentes, libros que cuentan historias de Venezuela importantes, historias que tienen que ver con dramas que vive el país, temas como la corrupción, la persecución política, los atropellos contra la libertad de expresión y otros derechos humanos. Y bueno, desde años estamos muy claros en que esto es un propósito de crear una memoria de lo que ha ocurrido en el país para que en el futuro se pueda entender qué es lo que hemos vivido en todos estos años. En esa línea de trabajo aparece ahora un libro que es muy, muy valioso para nosotros, el libro El tren de Aragua, de Rona Rísquez, con quien estoy hoy aquí conversando, y que trabaja, es un proyecto de investigación sobre un gran tema de Venezuela que hasta ahora no se había conocido muy poco, que es una de las bandas criminales que han nacido en Venezuela en el espacio de una prisión en Aragua que se llama Tocorón y que se ha desparramado por todo el continente, desde Chile hasta Panamá, a través de la relación con los migrantes, con toda la gente que ha tenido que salir de Venezuela y que anda caminando por el continente. Rona, buenas tardes y encantadísimo de estar contigo aquí hoy. Me gusta mucho preguntarte como primer tema esto que te he oído mencionar y que es que tu libro es un retrato del país. Y me gustaría que abundaras un poquito en esa idea. Hola Sergio, gracias por la invitación. Sí, cuando digo que mi libro es un retrato del país es porque cuando entré a la cárcel de Tocorón como parte de la investigación para hacer el libro, pues en la medida en que iba mirando lo que había allí, la piscina, el zoológico, los comercios, toda una vida que pues no es la vida propia de una prisión, pero que es la vida de Tocorón, pues también comencé a identificar cosas que se parecían al país, y era que si bien hay un grupo de personas que son los pranes o los principales, que son los jefes de la prisión, que tienen todos estos privilegios, que administran y gozan de estos privilegios, también hay un grupo de personas que están abandonadas, que no reciben, primero no se pueden desplazar por toda la prisión porque están confinados a ciertas áreas. Deben usar unas ropas especiales para ser identificados, para que los que vigilan sepan que ellos no pueden pasar de un lugar a otro. Y además estas personas pasan hambre. Cuando los vi me impresionó. Eran personas que en cualquier momento pensaba que se podían caer al piso desmayadas o morir porque no comen. Se ve que no comen, que están totalmente desnutridos, y que además de eso son sometidos a una forma de extorsión, que es la causa, que es lo que cobra el PRAN, es una especie de impuesto, y que tienen que pagar todos los presos por el simple hecho de estar presos allí, para no ser asesinados o para no ser confinados a áreas todavía peores. Entonces empecé a notar que había como una diferencia, que es la diferencia que uno nota hoy en día en Venezuela. O sea, Venezuela se habla de que Venezuela se arregló, y en realidad lo que hay es una clase privilegiada, muy privilegiada, con mucho dinero, que pues es capaz de disfrutar de un restaurante que está en una plataforma aérea, y que es una cosa totalmente absurda, pero bueno, que existe acá, o que es capaz de disfrutar de lujos y pues, o una persona, por ejemplo, un empresario, como hace poco detuvieron acá en Venezuela, que tenía en su casa, en su apartamento, más de 30 millones de dólares en efectivo. Entonces, esa es una Venezuela parecida a la de a los pranes, ¿no? O sea, representa eso. Pero después está la otra Venezuela, que son estos maestros que han estado protestando en el país durante los últimos meses, que no tienen zapatos, que no tienen con qué comer,
y cualquier cantidad de migrantes, más de 7 millones de personas que han tenido que huir de Venezuela por hambre, por la violencia, por la necesidad. Entonces eso es Tocorón también, o sea, es la gente, es esa diferencia, y es como, y uno ve afuera, lo que se vende afuera es que Tocorón es una cosa como un paraíso, y en realidad puede ser un paraíso, pero un paraíso para un pequeño grupo, no para toda la población penal que hay en esa prisión, por ejemplo. Sí, cuando yo leí el libro y cuando te oigo hablar ahora, a mí me impresiona mucho porque pareciera que la destrucción de la institucionalidad en Venezuela abrió un espacio para que todo esto pueda ser posible, ¿no? Es como que el otro día alguien, creo que lo leí en una reseña del New York Times sobre esta grúa que sube arriba a la gente en el restaurante, el animador de esa comida en esa grúa decía, van a experimentar algo que nunca antes han experimentado. O sea, la gran oferta es que son cosas que nunca antes se habían podido disfrutar, entre comillas. Y de alguna forma, cuando pienso en lo que has contado en el libro sobre, por ejemplo, mujeres que entran a la discoteca de Tocorón porque quieren vivir una experiencia límite, o cuando ocurre lo que ocurre en Venezuela, uno siente que es eso exactamente. La pérdida de la institucionalidad abrió las puertas para que pueda pasar cualquier cosa. Y este libro expresa de forma muy contundente todas esas experiencias. Es así, o sea, no hay... alguna vez una persona muy cercana a mi familia, una familiar, decía que en realidad todo el mundo quería ir a Estados Unidos porque era el sueño americano, pero Venezuela en realidad es el país de lo posible, o sea, aquí todo se puede. Y un poco Tocorón, y eso que comentas, muestra eso. O sea, efectivamente muchas personas entraban a Tocorón o entran a Tocorón para pasar una noche de discoteca, de fiesta, o sea, algo que en cualquier país del mundo es impensable. ¿Quién va a entrar a una cárcel si más bien todos los presos quieren salir a fiestas fuera de la prisión? Y hemos visto cómo en otros países hay presos que pagan para salir una noche y salir de discotecas o de rumba por un sitio y no estar en la prisión. Acá no, acá la gente entraba o entra a Tocorón para ir a celebrar o a disfrutar de una rumba en una discoteca que está dentro de Tocorón. Entonces, este tipo de cosas que son bastante insólitas y pues impensables en otro país, en Venezuela pasan. Y pasan precisamente porque existe una casi desaparición absoluta de la institucionalidad. También lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, que debe custodiar la entrada, el acceso y la salida de Tocorón, y vemos cómo estos funcionarios están allí casi que de una forma decorativa, o sea, ellos no revisan, no preguntan, ellos simplemente están allí, incluso no al servicio de la Fuerza Armada o del Estado, están al servicio del PRAN, del jefe de la prisión, que es un preso, ¿no? Entonces estas personas, ellos están allá adentro de la prisión, visiblemente, casi que pues muy fácil de observar, están los presos armados, los presos desplazándose en motocicletas, ingresan cantidades de licor, todo tipo de mercancía, droga y ventas de droga dentro de la prisión, y afuera está la Guardia Nacional. No sabemos cuál es el rol que tiene realmente la Guardia Nacional, porque evidentemente no es el rol de custodiar ni de cuidar nada. Los presos además salen, los que están vinculados al PRAN, salen cuando quieren, pueden hacer paseos en yate, salen a hacer algún tipo de actividad fuera de la prisión, e incluso hay días en los que pueden salir a delinquir, a cometer algún secuestro, etcétera, y luego vuelven a la prisión cuando ya resolvieron sus asuntos afuera. Entonces, ciertamente hay un tema allí que tiene que ver con la institucionalidad. Luego vemos también que es un poco lo que hace que en Tocorón y otras prisiones de Venezuela sean un ejemplo o un modelo de gobernanza criminal perfecta, y es que cuando estás dentro de la prisión, se supone que formalmente hay un director de esa prisión, pero no se ve ninguna figura institucional, no se ven custodios, ese director no está, o sea, quien gobierna es el PRAN y todo el mundo le reporta al PRAN. Entonces, y todo se mueve bajo las reglas y las leyes que impone el PRAN, que incluso tiene hasta un proceso de juicios, o sea, tienen como un tribunal donde ellos deciden, él y sus lugartenientes deciden sobre cualquier tipo de situación que pueda parecer generar algún conflicto dentro de la cárcel. O sea, eso no llega a otra instancia, eso se resuelve allí y lo resuelve el PRAN. O sea, ellos han asumido el rol del Estado, pero no lo han asumido
Ya en este momento ni siquiera se puede decir que lo asumen por la fuerza, no. Ellos lo asumen con de alguna forma, permisividad o quizás, sí, o sea, o quizás pues el Estado mira para otro lado y deja que hagan, pero está allí. Claro. Es curioso porque, digamos que pareciera que el Estado tercerizó en los delincuentes la obligación que tenía de desarrollar correccionales. La palabra siempre podrá ser quizás pobre, pero es la que más o menos existe, para hablar de unos sitios donde gente que ha cometido delitos pueda corregir lo que ha hecho, pueda reflexionar y pasar, digamos, el tiempo que requiere la ley para que tú cumplas con sanar o tener que ver con lo que el delito que hiciste. El Estado lo tercerizó, pero para nada cumple con el papel de ser un correccional. Es un sitio despiadado, es un sitio donde si no pagas es muy probable que te mueras, es un sitio donde si no pagas no pueden curarte alguna enfermedad que tengas grave. Entonces, lejos de corregir, lejos de poder ayudar a expiar ese delito o ese crimen que ha cometido una persona, en lo que termina es siendo como una suerte de antesala del infierno para el usufructo hipercapitalista de un plan. Es totalmente así. Y la cosa empieza, quizás empezó accidentalmente, es decir, en el momento en que el Estado comenzó a darse cuenta de que los planes podían controlar la seguridad, o sea, que de alguna manera imponían, por la fuerza obviamente, una especie de pax mafiosa dentro de las cárceles. Entonces el Estado dijo, pero estos tipos pueden resolver los rollos que se arman entre ellos, las riñas, los conflictos, o sea, vamos a dejarlos que ellos los resuelvan. De hecho, hay una declaración que hace un par de años, 3, no sé, o quizás más, de la ministra o de la ex ministra Iris Varela, donde ella dice que ella habló con el PRAN de una cárcel X, creo que era en Oriente, para decirle que no era neutralizar, usó una palabra similar a neutralizar y que es sinónimo de neutralizar, asesinar o qué sé yo, a los presos que estaban amotinados. Es decir, ella no llamó a la Guardia Nacional, ella no llamó a los funcionarios de prisiones, ella llamó al PRAN para que se ocuparan de poner orden en esa prisión donde había un motín en ese momento, ¿no? Entonces eso es de alguna manera una especie de confesión de lo que habían ellos, o sea, el Estado, lo que estaba haciendo, pues, o sea, cómo habían asumido esa tercerización de las prisiones, pero además la fueron llevando más lejos en la medida en que vieron en que no solamente se podían encargar de la seguridad, sino que también podían vender alimentos, comercializar medicinas, generar algún tipo de actividad que para generar rentas, como por ejemplo vender drogas de alguna forma, secuestrar en un momento que estuvo muy de moda el secuestro de vehículos. Entonces, y era muy particular porque ocurría mucho en Tocorón y la gente iba a pagar el rescate en Tocorón. Pero ¿quiénes secuestraban o robaban esos vehículos? Los presos de Tocorón que salían, robaban los carros, los depositaban en algún sitio, luego llamaban a la persona a la que le habían robado el carro y le pedían que fuera a pagar el dinero en efectivo en Tocorón, para luego entregarle su carro y ciertamente les entregaban el carro, les devolvían el carro. Entonces, esos fueron mecanismos para los presos generar rentas que les permitieran mantener la prisión, que le permitieran que la prisión se mantuviera y pudiera funcionar, al igual que la causa, que es el cobro de una especie de impuesto a los presos, que bueno, en el caso de Tocorón son $15 a la semana. O sea, ¿quién puede pagar en un país con un salario mínimo que es, o sea, $7, $5, $15 a la semana, estando además en prisión? ¿Cómo hace una persona para pagar eso? Bueno, tienes que estar involucrado en actividades que te generen una renta para poder pagar eso. ¿Y cómo lo haces dentro de una cárcel? Entonces, bueno, es como un círculo donde toda esa situación de tercerización se terminó convirtiendo contra el propio Estado o contra el sistema en el que vivimos en Venezuela, ¿no? Sí. Muy bien explicado, Rona. Me gustaría también que hicieras algún comentario sobre algo que hemos conversado bastante a lo largo de la escritura del libro, y es el papel de la mujer en todo este sistema. Porque, bueno, está la banda, está Tocorón, están los delitos que ocurren y que se perpetran en todo el país, pero también
lo que se está produciendo en las afueras, es decir, en los otros países, en donde hay tráfico de mujeres y en donde hay una cantidad, pero también me refiero a la relación que tienen los planes con las mujeres. Sí, el rol de la mujer en el caso del Tren de Aragua es bastante diverso. Es decir, primero que nada hay que decir que tiene un rol protagónico las mujeres en el caso de la banda Tren de Aragua. Y ese rol protagónico va desde ser pareja de los pranes o parejas de los pranes hasta ser explotadas sexualmente por miembros de la organización que pues últimamente se han dedicado muy fuertemente al delito de trata de personas para explotación sexual. Entonces vemos cómo muchas mujeres ingresaban a la prisión o ingresan a la prisión para conocer presos con poder vinculados al PRAN. Eso les garantiza una vida con comodidades, sin penurias, como tenemos la mayoría de los venezolanos en este país, pues, o sea, donde tienes que depender de un salario que es bastante pobre, donde acceder a medicamentos y alimentación es bastante complejo. Entonces, bueno, estas muchachas, la mayoría de ellas también con limitaciones, con problemas económicos, pues van a la prisión en busca de una opción, o sea, una opción que pasa por vincularse con un preso que te pueda dar lo que no puedes conseguir trabajando porque no hay trabajo o lo que no te paga un empleo que puedas tener fuera de la prisión. Eso está, entonces primero están ellas, ¿no? Que son las parejas de los pranes y que tienen pues una función importante, y luego van ellas mismas, son llevadas también a involucrarse en actividades delictivas, son las que cobran las extorsiones, son las que llaman o hacen las llamadas extorsivas, y las involucran en distintas actividades. Una de los más emblemáticos es el caso de una chica en Bogotá que era la que descuartizaba a las personas que llevaban a aquel hotel famoso del horror que el Tren de Aragua tenía en Bogotá, donde operaba en Bogotá. Entonces esta chica, una chica muy joven, creo que 19 años, pues ella era la que se encargaba de descuartizar y torturar a las personas que llevaban ahí para luego ser metidas en bolsas negras y abandonadas en cualquier punto de Bogotá. Y era una chica. Luego tenemos en el caso de la trata. Muchas de las mujeres que captan o que convencen a otras muchachas, pues eso, son mujeres que pertenecen a la organización o también tienen un rol allí de administran o sea, son las que vigilan y supervisan el dinero que generan las chicas que están trabajando o que son explotadas sexualmente por esta organización delictiva. Entonces hay un rol muy activo de la mujer dentro de la organización, a pesar de que no tienen roles de liderazgo. O sea, los líderes, los jefes del Tren de Aragua son hombres, y hasta ahora no se ha identificado que haya alguna célula o algún grupo en particular que sea liderado por una mujer. Todos los liderazgos son ejercidos por hombres. Son por hombres. Yo cuando leí el libro me preguntaba porque mucha gente, el gobierno ha sacado esta frase de que esto se arregló, de que Venezuela está mejorando, y digamos, cuando uno ve este libro, uno entiende que es terrible. No solamente que no se está mejorando, porque digamos hay una banda que está, o unas bandas que están, a las que se les cedió el poder para manejar muchos temas en Venezuela, sino que también como contraparte hay una gente muy golpeada que no tiene dinero, o sea, médicos, maestros. Entonces, ¿qué sientes tú cuando escribes esto sobre este momento del país? O sea, ¿qué sientes que es la imagen que te queda a ti finalmente de Venezuela después de ver esto y ver además que, por otro lado, hay una crisis que es terrible? Entonces, ¿cómo lo sientes como autora del libro? ¿Qué ha sido no sé, tu sentimiento? Bueno, yo creo que el sentimiento que se parece a lo que pasa en Venezuela, que tiene que ver con un sentimiento sientes que hay desigualdad, sientes que hay injusticia, sientes que, para mí fue muy impresionante, y eso tiene que ver con las libertades,
sientes que el hecho de que haya unas personas que estén confinadas a unas áreas y no se puedan mover y además tengan que usar un uniforme o algo parecido a un uniforme para que puedas identificar y que no puedes pasar de esta raya para acá, es una cosa terrible que atenta contra las libertades. Y en el caso de estas personas, pues es la libertad de movilidad, de desplazarse, pero bueno, y obviamente también de expresarse, que era lo que iba, o sea, porque también para el país, en el país, para los periodistas, uno de nuestros mayores, digamos, padecimientos, lo que más nos afecta, o una de las cosas que más nos afecta de lo que es el país, es la libertad de expresión, o sea, todos los ataques a la libertad de expresión, todo lo que tiene que ver con censura, con la imposibilidad de decir lo que tú quieres decir, de describir lo que quieres escribir, que además es la verdad, o sea, es lo que está pasando. Entonces, un poco es eso, es este tema de silenciar, del más fuerte, que no es el más fuerte porque sea el más talentoso, ni es el más fuerte porque sea el que ha tenido algún mérito, sino el más fuerte porque es el que tiene más fuerza bruta, o sea, el que tiene las armas. Ese se impone y domina al resto. Pero además no se impone y domina al resto para buscar una mejoría para todos, sino que se impone y domina al resto para hacer negocios. O sea, para hacer negocios, porque el Tren de Aragua tiene, como lo pueden ver en el libro, más de 20 actividades económicas ilegales a las que se dedica. Entonces, el jefe no solo es que, bueno, él va a hacer esto para beneficiar a la población penal. No, no, no. Es como tú lo dijiste antes, es capitalismo. O sea, él lo que está haciendo es negocio con su posición de poder en este momento. Y bueno, un poco también sientes esa impotencia, ¿no? De que, mira, este tipo no está ayudando a nadie. Este tipo lo que está es haciendo negocios. Lo que dije antes, siento que hay una gran desigualdad social, hay injusticia, se coartan las libertades, y entre ellas la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de movilidad. Y lo otro es también que no hay una posibilidad de acceso a ninguna forma aparente de institucionalidad. O sea, no hay, los presos están allí, pues, y no están, de alguna manera todo lo regula el PRAN, incluso la ida a los tribunales para una audiencia lo regula el PRAN. Entonces, acceder a la justicia es también una cosa prácticamente imposible. Y bueno, eso es un poco lo que siento, y lo que siento también con el país. Pues no creo que ni siquiera, o sea, es muy evidente. Y hay otro elemento que quizás es para mí el más fuerte y el más delicado, y es el hecho de que, bueno, no estamos hablando de una estructura empresarial, ni de una estructura comercial, ni de una estructura de una, no sé, estamos hablando de una prisión y estamos hablando de un país, y quienes están en esa prisión, controlando la prisión, son delincuentes. O sea, es una estructura criminal que ha instalado que ha desarrollado una mafia, una estructura mafiosa muy poderosa. Y para mí es muy significativo y es muy, además, preocupante que hace poco tiempo el presidente de la República, a propósito de unos casos de corrupción que se identificaron, pues justamente se refería a lo que pasaba en el país, que tocaba a gobernadores, alcaldes, ministros, funcionarios militares, es decir, todo el Estado prácticamente, o sea, todas las estructuras del Estado venezolano, y los llamaba mafias, o sea, hablaba de la existencia de mafias y repetía la palabra mafia y ladrones mucho asociada a estas estructuras, y además revelaba el vínculo de algunos de estos funcionarios con organizaciones criminales que son conocidas públicamente en Venezuela. Entonces tú dices, bueno, esto es como el reconocimiento, además, de que todo esto está pasando. No es que uno dice que está pasando, es que el presidente reconoció recientemente que todo esto está pasando, que hay unas mafias que están controlando, que están robándose el dinero del país, que están robándose el dinero que no ganan los maestros y que no ganan los médicos, y que además están asociados a estructuras criminales que operan impunemente en territorios, en localidades del territorio venezolano. Sí. Una otra cosa que me llamó mucho la atención en el libro son las historias que tú cuentas, que creo que le dan mucho dinamismo a la narración. Es decir, ahí está en el libro toda la data sobre cómo funcionan, cómo es la gobernanza, cómo es el sistema de jerarquía. Todo eso está muy bien y es muy aleccionador de cómo funciona esta banda, que en parte también toma lecciones de otros sistemas mafiosos del mundo. Pero lo que me parece muy atractivo en el libro es las historias humanas que cuentas.
una mujer que va a una discoteca y queda atrapada en las redes de un prank, o gente que tiene que hacer, cualquier cosa en la vida para poder huir buscando algún tipo de mejora en el exterior, pero que al final de ese largo y terrible periplo se encuentra con un grupo que para protegerlo lo persigue, le cobra e incluso lo puede matar. Entonces, esas historias humanas me parece que le dan al libro una posibilidad de conectar con el lector de manera muy importante, porque finalmente ese personaje que lee se identifica mucho también con el venezolano que está en el libro, que está padeciendo este horror. Claro, así es. O sea, definitivamente yo siempre digo que cuando se intenta vincular al tren de Aragua con con la migración venezolana, en algunas ocasiones la intención de criminalizar la migración venezolana, pues mira, ¿no? Los migrantes venezolanos, los venezolanos son las primeras víctimas del tren de Aragua. Claro. Los venezolanos que están en Venezuela y los venezolanos que están fuera de Venezuela. Y yo creo que eso es importante dejarlo claro porque, como tú bien lo dices, o sea, son personas, en el caso de los migrantes, que intentan huir del país por toda la situación que está viviendo Venezuela, una emergencia humanitaria compleja, y por la situación de violencia, gente que algunos, de hecho no están allí, pero hay muchos casos de venezolanos que cuando han salido del país, pues resulta que la razón por la que salieron es porque fueron amenazados por organizaciones o por el Tren de Aragua o por organizaciones similares, otras megabandas que operan en el país. Entonces esta gente o fue secuestrado a algún familiar o fueron amenazados y huyeron de esta situación que no pareciera, la gente a veces no lo ve como, pero no fueron torturados o no mataron a nadie, no, pero estás amenazado y eso ya es suficiente, es bastante en un país como este donde, como dijimos antes, no hay instituciones que te protejan. Entonces, estas personas son efectivamente personas que no solo padecen el hecho de la situación del país, sino que además cuando salen del país tienen que seguir padeciendo. Es como si fuera una marca, o sea, y te toca seguir sufriendo y padeciendo el ser venezolano, porque además el Tren de Aragua, aunque efectivamente puede victimizar o convertir en víctima a personas de otras nacionalidades, para ellos sus primeros objetivos son los mismos venezolanos. O sea, hay casos que conocí donde si eran migrantes de varias nacionalidades que iban a cruzar una frontera, pues a los que no eran venezolanos los dejaban pasar y a los venezolanos les cobraban. Y para un migrante que no lleva nada en los bolsillos, que te cobren $1 o $2 es mucho dinero. Sí. El libro tiene un prefacio de Luis Moreno Ocampo, que es un ex fiscal general de la Corte Penal Internacional. Fue ex fiscal por 9 años y bueno, es un texto muy importante porque creo que respalda con su mirada, con su conocimiento, pues lo que está en el libro, y de alguna manera también llama la atención en su texto sobre el peligro que corren los periodistas cuando escriben este tipo de libros, ¿no? Ahora, él menciona allí algo que me llamó la atención, y es que mientras no haya una policía de fronteras, va a ser muy difícil contener el movimiento de estas mafias, ¿no? De estas bandas. ¿Tú ves esto de esa manera? ¿Tú también percibes que ahí, porque quizás esa podría ser una forma de frenarlos? Claro, yo no diría necesariamente que tenga que ser una policía de fronteras, porque una de las cosas que nos pasa o que pasa en nuestros países es la creación de cuerpos de seguridad que no sabemos cómo administrar ni cómo manejar y que terminan perdiéndose, corrompiéndose y puede ser contraproducente. O sea, yo diría que no digo que no sea posible, pero creo que lo importante es, primero que nada, entender que tienen que modificar, o sea, que las políticas migratorias de los países de la región tienen que cambiar, tienen que modernizarse. Y cuando digo modernizarse, no es con tecnología, o sea, que obviamente puede que sea muy importante y necesaria. Me refiero a modernizarse, es adaptarse a lo que está pasando en este momento. Y lo que está pasando en este momento es algo sin precedentes en la región, porque no había ocurrido antes una migración masiva como la venezolana, por las razones que además hay en Venezuela y que sigue, además ha sido constante. Es una migración que está aproximadamente dándose desde 2015, estamos en 2023 y sigue habiendo migrantes venezolanos moviéndose por el continente. Entonces creo que tiene que haber una
tienen que sincerarse las políticas migratorias de los países de la región. No digo que todo el mundo tiene que abrir sus fronteras, porque obviamente, o sea, cada país tiene que pensar en qué necesita o cómo puede manejarlo, pero sí tiene que haber algo diferente, porque una de las razones por las cuales se fortalecen grupos como el Tren de Aragua, por ejemplo, desde el punto de vista de migración o de control de fronteras, es porque no hay. Porque los gobiernos han puesto restricciones y eso de alguna manera facilita que haya la necesidad de buscar mecanismos irregulares para entrar o para moverse. Entonces, en la medida en que los gobiernos ponen restricciones, pues la gente busca otras opciones, porque la gente no va a dejar de salir de Venezuela. Las necesidades en Venezuela siguen siendo las mismas. Entonces, yo creo que sí quizás funcione una policía migratoria, pero por encima de una policía migratoria, creo que es necesario que los gobiernos actualicen sus políticas de seguridad, de migración, y vean qué es lo que está pasando y cómo pueden adaptarse. O sea, hace poco estuve en una entrevista con un funcionario de una alcaldía de una provincia fronteriza de Chile, y él lo que decía era que ya es porque alguien decía, hay que cerrar la frontera. Y él decía, no, la realidad es que ya tenemos a millones de venezolanos, a miles en el caso de Chile, a miles de venezolanos acá. Lo que tenemos es que ver cómo los podemos atender, cómo podemos resolver la problemática. Ya no podemos, o sea, ya los tenemos aquí. Y esa es la realidad. Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar, o sea, mecanismos para asumir que la realidad es que están allí. O sea, no los vas a echar para el mar, no los están con este tema de que quieren devolver a algunos a Venezuela, etcétera. Y así es toda una complicación, y va a ser una complicación, y además no va a resolver nada, porque por un lado puedes sacarlos a los migrantes y por el otro lado te pueden entrar de nuevo, porque además controlar fronteras tan extensas como las que tienen muchos de nuestros países es prácticamente imposible. ¿Tú crees, Rona, que este libro, El Tren de Aragua, es un libro solamente para leer en Venezuela? No, definitivamente no. Yo creo que es un libro que, no solo porque el Tren de Aragua está en 8 países de la región, como sabemos y como se dice en el libro, sino que además es una forma distinta del crimen organizado. O sea, es una organización que representa una forma, yo no sé si novedosa o revolucionaria exactamente, pero sí tiene unos elementos que son diferentes, que quizás combinan cosas que hemos visto antes en otros grupos, pero que en este caso la vemos en un grupo puntual. Y yo creo que es interesante estudiar y entender a esta organización criminal. Y además de eso, creo que es importante que también los gobiernos empiecen a entender que la manera de combatir el crimen organizado es haciendo cooperación entre los países, alianzas, cooperación internacional, intercambiando información, y además entendiendo que el crimen organizado no tiene nacionalidad ni tiene frontera. O sea, no es que son un grupo venezolano y ya, no, ellos pueden operar como un grupo venezolano, pero en realidad para poder operar en Colombia o para poder operar en Brasil han tenido que de alguna manera hacer acuerdos o alianzas con grupos de estos países, y se les ha hecho muy fácil, más fácil de lo que a veces es para los gobernantes hacer acuerdos, ¿no? Eso no ocurre con Venezuela, esa colaboración entre los diferentes países no está ocurriendo. Bueno, no estaba ocurriendo hasta el momento en que escribí el libro. Espero que esté ocurriendo ahora por algunas cosas que vi. Por ejemplo, hace poco hubo una reunión de jefes de Interpol de toda la región en Chile, y Venezuela tuvo una representación. Eso me parece que es un paso muy importante que se dé, porque justamente Chile enviaba comunicaciones a Venezuela para pedir información y no recibía respuesta. Excelente. Bueno, yo invito a leer el libro de Rona Rísquez. Creo que es un material de lectura urgente, porque revela un lado de Venezuela que, bueno, no mucha gente conoce, cuando a veces en la editorial hemos querido comunicar lo que es la historia del libro. Alguna gente nos pregunta que si esto es ficción o si es realidad, y insistimos mucho en que es un libro de periodismo investigativo, con todo el material muy revisado y muy confirmado, y bueno, nos parece que para la editorial es muy importante haberlo publicado. Muchísimas gracias, Rona. Gracias, Sergio, gracias a ti.